Ahora, supongamos que tenemos acá un campo de velocidades, es decir, vamos a tomar la perspectiva euleriana. Entonces, vamos a poner aquí una superficie arbitraria y voy a preguntar, bueno, ¿cuál es el flujo que atraviesa esta superficie? Entonces, para hacer eso, vamos a poner en cada punto un vector que va a ser perpendicular a la superficie. Y para ver mejor esto de acá, lo vamos a ampliar y a este vector que es perpendicular le voy a llamar un ds, solo que aquí sería un vector, y este sería la velocidad en este punto, la velocidad del fluido. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué flujo atraviesa esta superficie? Para hacer eso, vamos a dividir el vector velocidad en dos componentes. Una que sea paralela al vector perpendicular a la superficie y otra que sea perpendicular a ese vector. Desde luego, la componente que está atravesando la superficie solo es la perpendicular, porque esta sería normal a la superficie y no la atraviesa. Así que esto cómo lo podríamos expresar de forma matemática. Si recuerdan, si yo quiero tener la componente o la proyección de un vector en una dirección, lo que tengo que hacer es el producto escalar. Entonces hacemos el producto escalar del vector B y el vector asociado a la superficie, que claro, yo me podría preguntar qué magnitud tiene este vector. Pues sería la magnitud de esta área que estamos observando acá en la superficie, que en este caso sería un diferencial de área. Para ser consistente con la notación que teníamos, en lugar de S, vamos a poner A. ¿Y qué representa esto de la velocidad punto el área? Pues lo que representa, como acabamos de ver, es el caudal. Entonces, ahora me pregunto, ¿y si quiero bueno, esto solo sería lo que atraviesa en esta parte, en este diferencial de superficie. Pero si lo quiero para toda la superficie, entonces lo que tendríamos que hacer es integrar el caudal y lo expresaríamos de esta manera, donde este punto significa que aquí tenemos una derivada respecto del tiempo. Ahora, si lo pongo en términos del flujo másico, ya sabemos que la única diferencia o lo único que habría que hacer es multiplicar el caudal por la densidad, que es lo que vimos anteriormente. Y aquí tendríamos entonces la derivada de m respecto del tiempo. Ahora puedo preguntarme, ¿y este signo negativo que se ha puesto acá, qué significa? Pues representa el flujo de masa que sale o entra en este caso. ¿Por qué? Porque si estos vectores van en la misma dirección, entonces el ángulo sería de 0 grados y esto sería positivo y esta cantidad sería negativa. ¿Por qué? Porque está saliendo masa de la superficie. Pero si estos, por ejemplo, tienen un ángulo de 180 grados, entonces esto me daría menos 1, con este menos 1 se haría positivo, y lo que implicaría que este vector de velocidad, en lugar de estar saliendo, está entrando. Bien, entonces, para expresar esto de una forma no integral, sino diferencial, vamos a utilizar el teorema de Gauss, que seguramente este no lo han visto todavía en matemática, pero lo van a ver posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? Pues que si yo quiero convertir una integral de superficie a una integral de volumen, pues lo tengo que hacer con esta ecuación. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es, decimos, bueno, el flujo másico, que es lo que tenemos acá, tendría que ser igual a esta cantidad que acabamos de encontrar hace poco, y utilizando el teorema de Gauss, pues diríamos que tendría que ser igual a esta otra integral, donde esto ya no lo tomaríamos en cuenta, sino que igualaríamos esta parte directamente con esta, y a esto que tenemos acá, este se llama el operador nabla, y este sería el producto escalar. Entonces a este operador, a esto que tenemos acá le vamos a llamar la divergencia. ¿Y qué sería qué? Pues la divergencia de este vector que tenemos acá adentro. Ahora, si queremos encontrar la masa para todo
el cuerpo que está encerrado por la superficie, pues tendríamos que hacer un integral triple con la densidad. Sustituimos, sustituimos esto acá en lugar de m, ponemos lo que acabamos de escribir acá y lo igualamos a la otra parte que ya teníamos. Entonces vamos a hacer un cambio, vamos a pasar el operador, en este caso diferencial, adentro de la integral. Bueno, hay ciertas condiciones matemáticas que deben cumplirse para poder hacer eso. Vamos a suponer que sí se cumplen y entonces introducimos el operador y lo que tendríamos sería esto. Bien, entonces partiendo entonces de esta ecuación, paso este término al otro lado, al lado izquierdo, saco de factor común el dB y me quedaría la ecuación de esta manera. Entonces aquí me quedaría esto igualado a 0. Bien, entonces, como esto es igual a 0, vamos a suponer, como hemos supuesto de que este era una superficie arbitraria, por lo tanto también va a ser un volumen arbitrario, entonces la única manera que esta integral sea 0 es que lo que está acá entre el corchete también sea 0. Y entonces llegamos a esta ecuación, que es la forma diferencial de la ecuación de continuidad. Que si escribimos esta ecuación, que es la ecuación de continuidad en forma diferencial, pues la deberíamos escribir de esta manera. Bien, entonces, si regresamos otra vez con una superficie arbitraria cualquiera, y tenemos acá esta ecuación que dijimos que es la ecuación de continuidad, entonces, ¿qué sucede si está entrando fluido? En este caso, bueno, si los vectores van hacia adentro de la superficie. Entonces lo que tenemos es que estaría entrando fluido a la superficie. Y entonces la densidad iría aumentando. Eso es lo que me dice esta ecuación. Es decir, tengo una variación de densidad y en ese caso aumentaría. ¿Y qué pasaría con las que salen? Pues en ese caso iría disminuyendo la densidad. Es decir, aquí sería esto negativo. Entonces, claro, ¿qué es lo que me dice en último término esta ecuación? Que la densidad que va a tener acá en esta región va a depender de cómo esté variando la cantidad de masa que entra con la que sale. Si lo que entra es mayor a lo que sale, entonces la densidad aumentaría. Si lo que sale es mayor a lo que entra, entonces la densidad disminuye. Y si lo que entra es igual a lo que sale, entonces la densidad acá permanecería constante. Entonces, si la densidad es constante, eso implicaría de que esta derivada sería igual a 0 porque no habría variación de la densidad respecto del tiempo. Es decir, que si yo encuentro la divergencia del campo de velocidades, esto me daría igual a 0. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay ni fuentes ni sumideros del campo en esta superficie. Entonces, ¿eso qué implica? De que no está desapareciendo fluido o no está entrando fluido. Entonces, eso es lo que me diría la ecuación de continuidad, que no es otra cosa que la conservación de la masa. Bueno, con esto llegamos entonces al final de la segunda parte. Estén pendientes de la tercera y última parte.